Imagina un mundo donde nuestros lejanos antepasados, incluso antes de Homo sapiens, construyeron estructuras de madera con asombrosa habilidad. Créelo o no, científicos en África acaban de encontrar el edificio de madera más antiguo conocido, que data de hace casi medio millón de años. Y eso es solo el comienzo. Estamos a punto de explorar maravillas antiguas desde Grecia hasta Japón, que podrían cambiar todo lo que pensabas que sabías sobre los primeros humanos. Número 1. La estructura de madera en Zambia. Escondida bajo las aguas del río Kalambo en el norte de Zambia, los arqueólogos han encontrado algo verdaderamente increíble. Una estructura de madera de unos 476.000 años de antigüedad. Sí, lo has oído bien. Este asombroso descubrimiento es tan antiguo que precede a Homo sapiens. Esto significa que nuestros antiguos antepasados podrían haber sido mucho más avanzados de lo que alguna vez pensamos. Estos troncos de madera, encontrados cerca de las hermosas cataratas Kalambo, probablemente eran parte de una plataforma, un camino, un lugar de almacenamiento, o tal vez incluso la base de un refugio. Imagina esto, una comunidad humana primitiva utilizando lo que tenían a su alrededor para construir algo que duraría casi medio millón de años, escondido bajo el agua todo este tiempo. Pero eso no es todo. Este sitio ha sido una mina de oro para los arqueólogos desde la década de 1950. No solo han encontrado esta antigua estructura de madera, sino también herramientas de piedra, polen preservado y otros objetos de madera. Número 2. La Puerta del León en Micenas. Bien, volvamos en el tiempo a la antigua Grecia. Hablamos de la Puerta del León en Micenas, una pieza de historia bastante asombrosa que muestra cuán avanzada era la civilización micénica. Esta entrada fue construida alrededor del siglo XIII antes de nuestra era, y no es solo una gran entrada de piedra, es un símbolo de poder, arte y cultura. Imagina esto, una puerta de casi 10 pies de altura y ancho, marcando la entrada a la antigua ciudad de Micenas, un lugar donde una poderosa civilización una vez prosperó. La puerta está decorada con 2 leones de piedra que parecen estar vigilándola, con una gran piedra triangular sobre ellos. Esta no era una puerta cualquiera. Cualquiera que se acercara habría sido recordado de la fuerza y autoridad del rey micénico. Pero hay más que solo su impresionante apariencia. Detrás de la puerta hay un área cubierta y una pequeña sala, que probablemente se usó como puesto de vigilancia. Así que no era solo una puerta, era una gran entrada a un mundo de poder y misterio antiguos, donde los reyes caminaban y la historia estaba tallada en piedra. La Puerta del León fue redescubierta en el siglo XIX por un arqueólogo alemán llamado Heinrich Schliemann. Hoy en día, es una de las estructuras más antiguas e importantes que conocemos. Nos da un vistazo a un mundo perdido hace mucho tiempo que ayudó a dar forma a gran parte de la historia occidental. Número 3. La ciudad submarina en Japón. Ahora vamos a sumergirnos en el océano cerca de Japón, donde algo misterioso se esconde bajo las olas. Se llama el Monumento de Yonaguni, y tiene a los científicos rascándose la cabeza. Esta extraña estructura submarina fue encontrada por un buceador local llamado Kihachiro Aratake, y algunas personas incluso la llaman la Atlántida de Japón. Cuando lo ves, es difícil creer que sea solo una formación rocosa natural. El monumento tiene ángulos agudos, superficies planas y bordes rectos que lo hacen parecer algo que los humanos podrían haber construido. Algunas personas incluso piensan que podría tener más de 10.000 años, lo que significa que podría haber sido creado por una civilización de la que ni siquiera sabemos aún. Pero aquí es donde se complica. Mientras algunos investigadores están convencidos de que los humanos deben haber tallado esta estructura, otros argumentan que es solo una formación natural que casualmente se parece a algo hecho por el hombre. Si resulta que los humanos la construyeron, sacudiría lo que sabemos sobre la historia antigua. Podría haber habido una civilización avanzada en Japón mucho antes de lo que pensábamos. Número 4. Dolmenes encontrados en Europa y Japón. Vamos a profundizar en el misterio de los dolmenes, estas antiguas estructuras de piedra que se encuentran en toda Europa e incluso en Japón. Estos dolmenes son tumbas hechas de grandes piedras, con una gran piedra plana colocada en la parte superior. Datando del Neolítico y la Edad de Bronce temprana, es un periodo muy antiguo, pero aquí es donde se vuelve interesante. A pesar de estar tan alejados geográficamente, los dolmenes en Europa y Japón se ven sorprendentemente similares. Entonces, ¿cómo dos sociedades diferentes, que viven en partes completamente distintas del mundo, terminaron construyendo estructuras tan similares? Algunas personas piensan que esto podría deberse a un conocimiento compartido que de alguna manera se difundió por todo el mundo. Otros incluso han sugerido la intervención de seres extraterrestres. Si bien estas ideas son bastante especulativas, muestran cuán misteriosos son estos antiguos monumentos. Pero los dolmenes no eran solo sitios de enterramiento, probablemente también eran lugares donde las comunidades se reunían para rituales. El hecho
de que la gente lograra mover y colocar piedras tan masivas significa que tenían que estar altamente organizados y ser hábiles. A pesar de no haber dejado registros escritos, estas estructuras nos dicen mucho sobre cómo podrían haber sido sus sociedades. En Japón, encontrarás principalmente dolmenes en la región de Kansai. En Europa, están esparcidos desde lugares como España y Portugal hasta las Islas Británicas. El hecho de que estas estructuras sean tan similares, a pesar de las enormes distancias y diferentes cronologías, realmente desafía lo que sabemos sobre cómo las sociedades antiguas se comunicaban e intercambiaban ideas. Número 5. Las cuevas Longyu en China. Imagina descubrir un mundo oculto justo debajo de tus pies, una vasta red de cuevas artificiales tan precisas y misteriosas que te dejan sin palabras. Bueno, eso es exactamente lo que sucedió en 1992 en un pequeño pueblo en la provincia de Zhejiang, China. Los aldeanos drenaron un estanque, y lo que encontraron debajo fue algo que nadie podría haber esperado: las cuevas Longyu. Las cuevas Longyu son uno de los mayores rompecabezas de la historia antigua, no solo por su tamaño, sino también porque no hay registro de quién las construyó o por qué. Hay un total de 24 cuevas, cubriendo un área de aproximadamente 30.000 metros cuadrados. Estas cuevas fueron cuidadosamente talladas en roca sólida, con paredes que eran increíblemente lisas y rectas. Algunas de las cuevas tienen hasta 30 metros de altura, y se estima que se retiraron casi 1 millón de metros cúbicos de roca para crearlas. Eso es una gran cantidad de trabajo, especialmente cuando piensas en las herramientas limitadas que la gente tenía en ese entonces. Pero eso no es todo. Lo que añade misterio son las líneas paralelas y los patrones detallados tallados en cada superficie de las cuevas. Estos diseños son los mismos en cada cueva, lo que te hace preguntarte cómo lograron hacer esto sin tecnología moderna. Y aquí está la parte más extraña: a pesar de toda la excavación y búsqueda, nadie ha encontrado herramientas ni evidencia de cómo se construyeron estas cuevas. Número 6. Bloques de piedra avanzados en el templo de Baalbek. En el corazón del Líbano hay un lugar que deja a todos asombrados: el complejo del templo de Baalbek. En tiempos antiguos, este lugar era conocido como Heliópolis, y es hogar del gran templo de Júpiter. Lo que hace que este sitio sea tan increíble son los enormes bloques de piedra utilizados en su construcción, algunos de los más grandes jamás vistos. El tamaño de estas piedras y lo perfectamente que fueron colocadas todavía desconcierta a historiadores e ingenieros hoy en día. Una de las piedras más famosas se llama la piedra de la mujer embarazada. Este enorme bloque pesa alrededor de 1000 toneladas y fue encontrado en una cantera cercana. Solo pensar en cómo se movieron y colocaron estas enormes piedras es asombroso, especialmente cuando consideras la tecnología limitada que tenían en ese entonces. ¿Tenían los antiguos constructores de Baalbek algún tipo de maquinaria avanzada? ¿O encontraron formas creativas y utilizaron una gran mano de obra para realizar el trabajo? Pero hay más en Baalbek que solo el tamaño de sus piedras. Los templos están bellamente decorados con intrincadas tallas y diseños detallados, mostrando la increíble habilidad de los antiguos artesanos. La precisión del trabajo en piedra y la complejidad del diseño del templo sugieren que estos constructores tenían un profundo entendimiento de la arquitectura y la ingeniería. Hay todo tipo de teorías sobre cómo se movieron estas enormes piedras. Algunas personas piensan que utilizaron trineos y cuerdas, mientras que otros tienen ideas más poco convencionales, como la intervención alienígena. Si bien estas ideas son solo especulación, destacan el sentido de asombro y misterio que rodea a Baalbek. Número 7. Roca del León. Fortaleza en Sri Lanka. Ubicada en la cima de una imponente roca en Sri Lanka, la antigua fortaleza de Sigiriya, también conocida como Roca del León, es un impresionante ejemplo de la ingeniería antigua y el ingenio de la civilización cingalesa. Construida a finales del siglo V de la Era Común por el rey Kashyapa, esta fortaleza fue diseñada para ser un bastión invulnerable contra sus enemigos. Pero Sigiriya es más que una fortaleza militar, también es una obra maestra de planificación urbana, arquitectura y arte. La roca en sí, que se eleva 200 metros sobre el paisaje, es una maravilla natural. Sus empinados costados y su cumbre saliente la convierten en el lugar perfecto para una fortaleza. En la cima, el rey Kashyapa construyó un palacio en forma de león, de ahí el nombre del sitio, Sigiriya, o Roca del León. Para entrar al palacio, tenías que caminar a través de las fauces abiertas de una enorme estatua de león, un poderoso símbolo de la fuerza y autoridad del rey. La artesanía en Sigiriya es verdaderamente impresionante. El complejo del palacio incluía hermosos jardines, estanques y terrazas, todos cuidadosamente construidos para ser tanto impresionantes como defensables. Las paredes de Sigiriya están decoradas con frescos que son algunos de los mejores ejemplos del arte antiguo cingalés, mostrando imágenes de doncellas celestiales y escenas de la corte del rey. Construir Sigiriya en un sitio tan desafiante muestra cuán avanzada era su conocimiento arquitectónico en ese momento. La fortaleza sirvió no solo como un bastión militar,
sino también como un símbolo del derecho divino del rey a gobernar. Hoy en día, Sigiriya es un sitio del Patrimonio Mundial de la UNESCO, atrayendo visitantes de todo el mundo. Su mezcla de belleza natural y creatividad humana continúa inspirando asombro y admiración. Número 8. Megaestructura encontrada en Nueva Zelanda. En lo profundo del bosque Kaawa en Nueva Zelanda hay una estructura misteriosa que ha generado mucho debate: el muro Kaawa. Cuando lo ves por primera vez, este enorme muro de piedra con sus bloques rectangulares uniformes y líneas perfectamente rectas parece haber sido construido por una civilización antigua. Pero la gran pregunta es, ¿fue hecho por humanos o es solo una formación natural? El muro Kaawa mide aproximadamente 30 metros de largo y 2 metros de alto. Las piedras parecen encajar tan perfectamente que es difícil no pensar que fueron colocadas deliberadamente. Esto ha llevado a algunas personas a creer que el muro podría ser los restos de una civilización avanzada que vivió en Nueva Zelanda mucho antes de la llegada del pueblo maorí. Sin embargo, la mayoría de los científicos que han estudiado el muro creen que es una formación natural creada por la actividad volcánica. Piensan que el muro es un afloramiento natural de un tipo de roca llamada ignimbrita, que se forma a partir de los depósitos de erupciones volcánicas. Las líneas rectas y las formas en bloque se consideran resultado de grietas naturales y erosión durante miles de años. Pero no todos están convencidos por las explicaciones científicas. Algunas personas argumentan que el muro se parece demasiado a otras estructuras de piedra antiguas como para ser solo una coincidencia. Sugieren que podría ser evidencia de una cultura antigua perdida que una vez vivió en Nueva Zelanda. Número 9. Cantera de Yangshan. A la sombra de Nanjing, China, hay un lugar que cuenta una increíble historia de ingeniería antigua y ambición imperial, la cantera de Yangshan. Este sitio estuvo activo a lo largo de 6 dinastías, pero es más famoso por un enorme proyecto ordenado por el emperador Yongle durante la dinastía Ming. Yongle quería honrar a su predecesor, Zhu Yuanshan, y para ello encargó la creación de una enorme estela, que es un tipo de monumento de piedra. El proyecto fue monumental. La leyenda dice que 3000 artesanos trabajaron durante 300 días para cortar y tallar 3 enormes bloques de piedra que formarían la cabeza, el cuerpo y la base de la estela. La piedra en la cantera es difícil de tallar, lo que hizo que esta tarea fuera aún más desafiante. Sin embargo, el tamaño de los bloques y la meticulosa artesanía muestran cuán avanzadas eran las herramientas y técnicas que los artesanos de la dinastía Ming tenían a su disposición. Pero la historia de la cantera de Yangshan no se trata solo de cortar y tallar, también muestra los desafíos logísticos de la época. Mover y posicionar piedras tan masivas no era fácil. Requirió no solo mucha fuerza física, sino también ingeniería inteligente. Los restos de la cantera revelan cuán organizados e ingeniosos eran los antiguos constructores chinos. Hoy en día, la cantera de Yangshan se erige como un monumento a la grandeza de la dinastía Ming y a las increíbles habilidades de su pueblo. Es un poderoso recordatorio de cómo el deseo de legado y logros monumentales puede dejar una huella duradera en la historia. Número 10. Las cuevas de Ellora y el templo Kailasa. En el corazón de Maharashtra, India, se encuentran las cuevas de Ellora, un impresionante ejemplo del genio arquitectónico antiguo. Entre estos 34 templos excavados en roca, uno se destaca como verdaderamente extraordinario: el templo Kailasa. Lo que hace que este templo sea tan asombroso es que fue tallado de un solo bloque masivo de roca basáltica. Para crearlo, los trabajadores tuvieron que remover alrededor de 200.000 toneladas de roca durante aproximadamente 18 años. El templo Kailasa es único en muchos aspectos. A diferencia de la mayoría de los templos, no fue construido desde el suelo hacia arriba. En su lugar, fue excavado de arriba hacia abajo, con los trabajadores tallando en la roca para revelar los increíbles detalles del templo. Este método les permitió crear intrincadas tallas y grandes salas directamente de la roca. El templo presenta monolitos bellamente detallados, escaleras y puertas, todos cuidadosamente esculpidos en la roca. La habilidad de ingeniería necesaria para este enorme proyecto muestra cuán avanzados eran los constructores. El diseño del templo Kailasa refleja no solo la visión artística de la época, sino también las habilidades de ingeniería requeridas para dar vida a una estructura tan grandiosa. Número 11. Masada. Ubicada en una montaña escarpada en Israel, la fortaleza de Masada es un increíble ejemplo de arquitectura militar antigua y resiliencia. Construida por el rey Herodes el Grande, Masada fue diseñada como un palacio real y una fuerte fortaleza. Su ubicación, elevada sobre el desierto, proporcionó una defensa natural contra cualquier invasor. Una de las características más impresionantes de Masada es su avanzado sistema de gestión del agua. Para sobrevivir en el duro entorno desértico, la fortaleza tenía una compleja red de cisternas y acueductos
acueductos. Este sistema aseguraba que los residentes tuvieran siempre un suministro de agua confiable, lo cual era crucial para su supervivencia. La fortaleza también contaba con sólidas paredes defensivas y torres de vigilancia, lo que demuestra cuán cuidadosamente fue planificada. La intrincada ingeniería involucrada en la construcción de Masada refleja una profunda comprensión de los principios de ingeniería militar y civil. Número 12. Complejo del Templo de Karnak. En la ciudad de Luxor, Egipto, el complejo del Templo de Karnak se destaca como uno de los sitios religiosos más grandiosos jamás construidos. A lo largo de su historia de 10.000 años, este complejo se convirtió en el hogar del Templo de Amun-Ra, que es el edificio religioso más grande jamás creado. Una de sus características más famosas es la sala hipóstila, construida durante el reinado de Seti I. La sala hipóstila es enorme, cubriendo alrededor de 50.000 metros cuadrados, y está sostenida por 134 columnas masivas. Cada columna está cubierta con intrincadas tallas e inscripciones jeroglíficas. El tamaño y la complejidad de la sala muestran cuán avanzada era la ingeniería para los antiguos egipcios. La enorme escala y el diseño detallado del complejo del Templo de Karnak nos hacen cuestionar qué tipo de tecnología y habilidades tenían los constructores. El tamaño y la complejidad de estas estructuras revelan mucho sobre las capacidades avanzadas de la construcción egipcia antigua. Como un importante lugar de culto dedicado al dios Amun-Ra, Karnak continúa asombrando a las personas hoy en día. Número 13. Coliseo. Elevándose en el corazón de Roma, el Coliseo, también conocido como el Anfiteatro Flavio, es un asombroso ejemplo de ingeniería y arquitectura antigua. Construido por el emperador Vespasiano de la dinastía Flavia, este enorme anfiteatro fue diseñado para albergar juegos de gladiadores y otros eventos públicos. Podía acoger hasta 50.000 personas. La construcción del Coliseo es verdaderamente impresionante. Se alza aproximadamente 155 metros de altura y cuenta con un complejo sistema de bóvedas y arcos sostenidos por 80 columnas semicirculares. Este diseño muestra cuán avanzados eran los constructores romanos, con un gran entendimiento de cómo gestionar grandes multitudes y utilizar el espacio de manera efectiva. El Coliseo fue construido con hormigón y piedra, lo que ayudó a que durara siglos. Su gran tamaño y detallada arquitectura destacan la tecnología avanzada de la antigua Roma y muestran la ambición y la capacidad de innovación del imperio. Número 14. La Torre de Jericó. Imagina una torre de piedra que fue construida con tal habilidad que parecía imposible para su época. Esta es la Torre de Jericó, una estructura de piedra de 8.5 metros de altura del período neolítico. Descubierta por Kathleen Kenyon entre 1952 y 1958, es uno de los edificios de piedra más antiguos conocidos. ¿Cuál era el propósito de esta antigua torre? Algunos piensan que era una fortificación, mientras que otros creen que podría haber sido utilizada para prevenir inundaciones o para rituales. Lo más fascinante es su posible conexión con las estrellas. Los estudios muestran que la torre fue construida de tal manera que durante el solsticio de verano, las sombras de las montañas cercanas se alineaban perfectamente con la torre, cubriendo toda la aldea. Esto sugiere que la torre no solo era práctica, sino que también tenía un significado simbólico, quizás celebrando la fuerza de la comunidad. La alineación precisa con eventos celestiales sugiere el avanzado conocimiento de astronomía que tenían los constructores. Número 15. Çatalhöyük, sitio neolítico. En la actual Turquía, hay un sitio antiguo llamado Çatalhöyük, que nos ofrece una fascinante visión de la vida humana temprana. Aunque no es el sitio más antiguo o más grande, es muy importante para entender cómo vivían las personas hace aproximadamente 9.000 años. En su apogeo, Çatalhöyük albergaba a unas 8.000 personas que habían pasado de la caza y recolección a la agricultura y domesticación de animales. Lo interesante de Çatalhöyük es cómo estaba diseñado el pueblo. No había calles ni caminos. En su lugar, las casas estaban construidas una al lado de la otra. Las personas se movían caminando por los tejados y entraban a sus hogares a través de aberturas en el techo utilizando escaleras. Este diseño único ahorraba espacio y nos da pistas sobre cómo vivían juntos en esa época. Los artefactos encontrados en Çatalhöyük incluyen pequeñas figuritas y diseños intrincados. Estas obras de arte muestran que las personas tenían una rica vida cultural y espiritual, con imágenes de animales y personas que insinúan sus creencias. Los numerosos artefactos sugieren que la comunidad estaba profundamente involucrada en la expresión artística. Número 16. Knap of Howard. En las Islas Orcadas de Escocia,
Un hallazgo notable nos muestra cómo los primeros europeos construyeron sus hogares. El Nap of Howard, que data de alrededor del 3700 a.C. al 2800 a.C., es el edificio de piedra más antiguo en pie en el noroeste de Europa. El Nap of Howard consiste en 2 casas de piedra bien conservadas. Estos edificios son notables por su diseño circular y características como armarios y caballerías de piedra, que revelan una comprensión sofisticada del espacio y la construcción. Las personas que vivieron aquí eran agricultores primitivos, que utilizaban tanto la tierra como el mar para su alimentación. Las excavaciones en el Nap of Howard comenzaron en la década de 1930 y continuaron en la de 1970. Los descubrimientos nos dan una fascinante visión de la vida diaria de estos primeros habitantes. La cuidadosa forma en que se colocaron las piedras y los sólidos métodos de construcción demuestran lo hábiles que eran estos antiguos constructores. Número 17. Templo de Abu Simbel. A lo largo del río Nilo, los templos de Abu Simbel se erigen como ejemplos increíbles de la habilidad y el arte de los antiguos egipcios. Tallado en un costado de la montaña, el sitio tiene 2 templos. El más grande cuenta con 4 enormes estatuas de Ramsés II, cada una de aproximadamente 21 metros de altura. Lo que hace especial a Abu Simbel es cómo se alinea con el sol. 2 veces al año, el 22 de octubre y el 22 de febrero, la luz del sol brilla en la parte interior del templo, iluminando 3 de las estatuas, incluyendo a Ramsés II. Esto muestra que los antiguos egipcios tenían una comprensión sofisticada de la astronomía. Redescubiertos en el siglo XIX, los templos habían estado enterrados bajo arena y sedimento. Johann Ludwig Burckhardt fue el primero en mencionarlos en 1813, pero fue Giovanni Battista Belzoni quien despejó suficiente arena en 1817 para descubrir sus hermosos interiores. Este descubrimiento avanzó enormemente nuestro conocimiento del antiguo Egipto. Número 18. Maravillas megalíticas de Pumapunku y Tiwanaku. En lo alto de los Andes de Bolivia, las ruinas de Tiwanaku y Pumapunku exhiben un asombroso trabajo en piedra antiguo. Estos sitios son famosos por sus enormes bloques de piedra cortados con precisión, que han desconcertado a los expertos durante años. El tamaño y la precisión del trabajo en piedra sugieren que los constructores tenían técnicas avanzadas, desafiando lo que sabemos sobre la construcción antigua. Tiwanaku fue mencionado por primera vez por exploradores españoles en el siglo XVI, pero el estudio serio no comenzó hasta el siglo XIX. En 1848, el gobierno boliviano comenzó a realizar un levantamiento del sitio, marcando el inicio del trabajo arqueológico formal. En Pumapunku, algunos bloques de piedra pesan hasta 130 toneladas y están cortados con una precisión increíble. Cómo se movieron y moldearon estas piedras sigue siendo un misterio. Las personas han propuesto varias teorías sobre cómo fueron transportadas y trabajadas las piedras. Algunos sugieren herramientas avanzadas, mientras que otros incluso se preguntan si los extraterrestres jugaron un papel. A pesar de muchas investigaciones, aún no sabemos con certeza. Número 19. Ciudad perdida de los Incas, Machu Picchu. En lo alto de los Andes peruanos, Machu Picchu es un asombroso ejemplo de la arquitectura e ingeniería inca. Conocida como la ciudad perdida de los incas, se hizo famosa en 1911 cuando el explorador Hiram Bingham la dio a conocer al mundo. Pero, ¿qué hace que Machu Picchu sea tan especial? Machu Picchu es famosa por su increíble trabajo en piedra. Los incas utilizaron una técnica especial para cortar y encajar las piedras perfectamente sin necesidad de mortero. Este método no solo parece impresionante, sino que también hace que los edificios sean lo suficientemente fuertes para resistir terremotos. Las piedras encajan tan bien que ni siquiera se puede deslizar una cuchilla entre ellas. El diseño de Machu Picchu es típico del estilo inca. La mayoría de los edificios son rectangulares con puertas simples y las paredes son sólidas sin particiones, creando espacios abiertos y funcionales. El diseño es simple y se integra bien con el paisaje natural. El redescubrimiento de Machu Picchu nos dio nuevas perspectivas sobre el imperio inca, que había sido en gran parte olvidado hasta la conquista española. El sitio nos muestra cómo los incas planificaban sus ciudades y practicaban su religión, revelando una sociedad sofisticada cuyos logros aún nos asombran. Número 20. Ruinas mayas de Palenque. En las densas selvas tropicales del sur de México, la antigua ciudad de Palenque se erige como una fascinante pieza de la historia y arquitectura maya. Construida en una ladera, esta ciudad incluye más de 1500 estructuras, aunque solo unas 50 han sido excavadas hasta ahora. ¿Qué hace que Palenque sea tan intrigante? Uno de los monumentos más famosos de Palenque es el Templo de las Inscripciones. Este edificio con forma de pirámide es conocido por sus detallados grabados jeroglíficos. Estas inscripciones nos dan pistas importantes sobre la historia
historia maya, incluidos sus gobernantes y creencias religiosas. El arte muestra cuán avanzados eran los mayas en su conocimiento de la astronomía y los sistemas calendáricos. El diseño de la ciudad refleja las impresionantes habilidades de ingeniería de los mayas. Los edificios tienen elaboradas tallas y esculturas que no son solo decorativas, sino que también tienen significados relacionados con la astronomía y el calendario. El diseño de Palenque, con sus grandes plazas y edificios ceremoniales, muestra que era un importante centro de vida maya. A pesar de que la jungla ha cubierto partes de Palenque, las ruinas descubiertas aún revelan una ciudad que fue una vez animada e importante. Aunque hay muchas teorías sobre los mayas, incluidas algunas sobre influencias alienígenas, las ruinas muestran la creatividad y rica cultura de los mayas. A medida que se descubren más cosas, Palenque continúa fascinando e inspirando curiosidad sobre esta antigua civilización. Si estos increíbles descubrimientos te dejaron boquiabierto, imagina qué más podría haber allí afuera esperando ser descubierto. Para mantenerte al tanto de lo último en arqueología e historia antigua, asegúrate de presionar el botón de suscripción y activar la campanita de notificaciones. No olvides darle like a este video si te pareció tan fascinante como a nosotros, y deja un comentario a continuación. ¿Qué estructura antigua te gustaría que exploráramos a continuación?